Hola, hola viajero, bienvenido a esta dimensión, bienvenido a otro video para el canal. El día de hoy trabajaremos con una herramienta, más bien con un grupo de herramientas que va a trabajar sobre los trazos y nos va a permitir hacer modificaciones que trae por defecto el programa y nos va a hacer un poco más sencilla la edición de los trazos dependiendo de qué vayamos a hacer. Vamos a hacer entonces un archivo nuevo, le pondré de nombre trazos. Y voy a agregar algunas formas geométricas, por ejemplo un rectángulo, por ejemplo una elipse o un círculo, una estrella. Con eso creo que será suficiente, y también usando la pluma haré algunos trazos para ver cómo funciona esto. Por acá y un poco por acá. Muy bien. Entonces la herramienta o el grupo de herramientas está acá debajo de la herramienta rotar y comúnmente viene como anchura. Si dejamos presionado, también veremos más herramientas, y si le damos un clic en esta pestaña de acá, nos va a sacar el grupo de herramientas. Y veamos, seleccionamos el trazo correspondiente, en este caso el de la pluma, y cuando aplicamos la herramienta anchura, que es la primera, lo que vamos a ver es que a la hora de que nos ubiquemos encima del propio trazo, nuestro puntero se pone con un signo más, y al darle un clic encima, lo que yo puedo ver es que puedo empezar a hacer más grande mi trazo, más ancho en este caso. Como bien lo dice, su nombre es herramienta anchura. Si puedes ver acá, el motivo, es decir, el perfil, va a ir cambiando con respecto a lo que yo vaya haciendo. De tal forma que yo puedo moldear este trazo en cuanto a ancho, todo lo que yo necesite. Puedo mover el ancho para irlo acomodando, así como también si presiono la tecla Alt, por ejemplo acá, Alt, me permite solo modificar un solo lado del ancho, por ejemplo así. Y si acá lo muevo, pues obviamente voy a mover los dos, porque obviamente estoy seleccionando ambos a la vez, pero si presiono Alt, muevo solamente uno. Esto nos va a ser bastante útil y te preguntarás para qué. Si necesitas hacer, por ejemplo, un calco de una firma y la firma está hecha con una pluma o un estilográfico, pues puedes sencillamente hacer trazos más o menos de esta manera, para que, como puedes ver, nos queda un trazo más elegante y más contorneado. Entonces la herramienta anchura nos va a permitir hacer un trazo más ancho o menos ancho dependiendo de qué vayamos a necesitar. Pues básicamente es eso. Tomemos en cuenta que esto es un trazo, ¿ok? No funciona si lo aplicamos a una imagen. Incluso lo puedes hacer para hacer un mapeo o bueno, cualquier otra cosa. Acá pues nos quedó un trazo deformado. Siguiente grupo de herramientas, que son estos de acá, voy a necesitar estas imágenes, perdón, estas figuras que puedo duplicar en algún momento si fuese muy necesario. Nuestra primera herramienta se llama deformar. Si nos vamos acá, nuestro pincel, digamos de alguna manera, es un círculo. Si le doy doble clic a mi herramienta, yo puedo elegir las dimensiones del pincel. Por ejemplo, puedo hacer un poco más pequeño. Toma en cuenta que nos pide ancho y alto, entonces puedo hacerlo más ancho o menos ancho dependiendo de la situación que necesites. Idealmente, al menos en mi caso, te puedo decir que los pinceles circulares me sirven bastante bien, pero podrías, por ejemplo, hacer algo como esto. Ok, un trazo así más horizontal. Va a depender de lo que tú vayas a necesitar hacer. En este caso con 50-50 creo que estará perfecto. Podemos mover el ángulo y mover la intensidad del trazo. Entonces vamos a darle ok. Veamos acá. ¿Qué pasa entonces? Voy a seleccionar mi trazo y yo puedo venir y empezar a deformar mi trazo todo lo que yo necesite. De tal forma que de un cuadro común y corriente nos puede quedar, por ejemplo, algo como que si fuera un trozo de papel, una tela, una mancha, no sé, cualquier cosa. ¿Ok? Este es el uso de la herramienta de deformar, bastante útil cuando quieres hacer trazos irregulares al azar, o por ejemplo puedes estar moldeando una roca. Esto te va a servir mucho para esos trazos irregulares. La siguiente se llama molinete. Este es interesante, aunque tiene su puntito. Veámoslo en la estrella. Vamos a seleccionar la figura
Y vean, un punto importante es que cada vez que le des un clic, va a empezar a crear algo como esto. Si dejas presionado el clic, va a formar una espiral o un molinete. Entonces es un poco como de tener un pelín de cuidado con qué deseas hacer. Esto es muy útil porque en algunos casos vas a necesitar un trazo que sea así en forma de espiral. Entonces en vez de moldearlo, pues simplemente haces un trazo y lo puedes moldear. Comúnmente vamos a intentar dejar esto en un punto fijo, pero lo puedes mover conforme estás haciendo el molinete para que haga algo extraño como esto. No suele ser, o sea, si abusas mucho de la herramienta, pues no queda tan bien, pero lo que sí es cierto que las espirales sí son bastante útiles en tus diseños. Veamos entonces, para la siguiente herramienta voy a utilizar el círculo. La herramienta es fruncir. Todas las herramientas que vemos acá, al dar doble clic, te manda a esta misma pantallita donde tú puedes configurar tu pincel o tu puntero, como le quieras llamar, según tus necesidades. Entonces veamos. La herramienta fruncir es como que estuvieses agarrando una pizca del trazo y lo vas a sacar o meter, depende que necesites. Bastante útil cuando estás moldeando, por ejemplo, detalles pequeñitos como por ejemplo flores, porque los detalles del pétalo de una flor pues son bastante delicados. Entonces puedes utilizar algo como esto para hacer algo más o menos así. Obviamente lo hice para adentro, pero puedes hacerlo hacia afuera del trazo, haciendo por ejemplo la flor un poco más aguda. Muy bien, acá como puedes ver pues tiene cierto sentido hasta donde vamos. Creo que sí voy a utilizar otro conjunto de trazos para que podamos continuar. La intención de estas herramientas es que los trazos que tengas sean editables y que el programa sea quien te haga la mayor parte del trazo. Porque imagínate hacer una espiral a mano, de que se puede hacer con la pluma por ejemplo, pero llevará un tiempo, ¿vale? En cuanto simplemente haces un trazo, aplicas el molinete y ya te crea tu espiral. Veamos entonces la siguiente herramienta. La última que vimos fue la de fruncir y ahora es engordar. Para ello me voy a ir a mi estrella porque es la que tengo seleccionada, y engordar simplemente va a empujar o meter, pero utilizando la forma del pincel. Por ejemplo, y acá tiene un poco más de sentido esto, si hiciésemos por ejemplo un alto de 75 girado en un ángulo de 45 grados, nos queda algo como esto. Y ve que usando el mismo pincel le puedo dar diferentes formas. De una estrella que teníamos ahora se nos convirtió por ejemplo en una nube, ¿vale? Esto es bastante útil cuando estás moldeando cosas literalmente como una nube, un globo de pensamiento, que son redondas. Esto es bastante útil y no tienes que hacer todos los trazos uno por uno, sino simplemente haces un círculo, lo vas engordando y pues nada, así simple y sencillo. El siguiente bloque es festonear. Esto es un poco curioso, pero bueno, vamos a dejar nuestro pincel en 50 y de ángulo pues no importa porque será redondo, pero vamos a dejarlo en 0 como antes. Entonces utilizaré mi círculo y voy a colocar más o menos cerca del pincel y ve lo que va pasando. Festonear es básicamente como que tú vengas y vayas a pellizcar varios puntos a la vez. Si lo haces muy cerca del trazo, del centro del trazo, pasa esto, que se jala demasiado y nos queda algo, no sé, no tiene mucho sentido. Pero si lo usas un poco lejos, digamos como hicimos acá, te queda un bonito, o bueno, una bonita forma, como que si fuera un círculo montañoso, por ejemplo. O podría ser más exagerado
y hacerlo como que si fuese un cometa, algo por el estilo. ¿Vale? Punto importante. Mientras más apliques esta herramienta, más puntos de ancla se generan. Entonces ten un poco de cuidado también, porque pues, puedes super saturar tu composición y pues puede que no se vea bien. Esta es entonces la herramienta festonear, que va a hacer como pellizcar de varios puntos para jalar o para meter, aunque suele ser más útil jalar. Como puedes ver, tiene un poco de mejor apariencia. La siguiente es cristalizar. Esta es una de mis favoritas y es bastante útil dependiendo de qué vayas a hacer. Para que lo tengas en cuenta, ve. Voy a seleccionar mi trazo y vamos a empezar. Observa que lo que está haciendo es sacar como que si fueran bordes de vidrio roto. Muy útil y muy utilizado actualmente cuando tú vas a poner, por ejemplo, efectos de oferta y quieres que esto sea como eléctrico o como en forma de explosión. Esta herramienta es bastante útil, y también puedes hacer un cuadro y que tenga este destello encima, como diciendo que está brillante o que está más afilado. Puedes pasar donde ya pasaste antes y hacer más trazos, y recuerda, más trazos indica más puntos de ancla, entonces cuidado un poco con eso. Nuestra última herramienta entonces va a ser, si no estoy mal, es arrugar, y haré un último trazo para ella. En este caso voy a trabajar con un círculo. Creo que será lo más adecuado para ello. Vamos a crear un círculo. Este no me importa que sea perfecto, vamos a hacerlo como así tal vez. Y para ello utilizaré arrugar. ¿Qué hace entonces? Veamos cómo modifica el trazo. Por donde vaya pasando, en este caso encima del trazo, obviamente, va a ir haciendo que el trazo se vuelva discontinuo. Entonces lo que hace es, obviamente, haz de cuenta que estás arrugando el trazo. ¿Qué uso podemos tener esto? Hagamos de cuenta que esto es una bola de hielo y está derritiéndose, o un helado, o una pelotita que tiene pasada energía encima, o simplemente una roca, simple y sencillo. Entonces esta herramienta tiene su puntito bastante interesante cuando quieres hacer que tu trazo no sea continuo, sino que sea bastante discontinuo, no en cuanto al ancho como hicimos acá, sino en cuanto a la forma. Entonces en vez de hacer trazo, puedes hacer uno y simplemente arrugar. Punto importante, esta ventanita la puedes cerrar y la puedes abrir, como ya vimos, dando clic en esta pestañita. La puedes eliminar y recuerda que siempre debajo de rotar nos va a quedar la herramienta de modificación de trazos, y la que hayas seleccionado de último va a ser la que quede. La que trae por defecto, o debería traer, es la de anchura. Entonces con estas herramientas que vimos el día de hoy puedes crear muchas formas de trazos, desde un ancho hasta formas bastante alocadas y bastante interesantes, depende cuál sea tu necesidad. Este fue el tema entonces de formación de trazos. Sin más que decirte, Exit Dimension, hasta el próximo vídeo.